¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el intendente de Perico, Luciano de Marco. Vamos a hablar de algunos temas que le preocupan a él en particular y de la gestión en general y de la política fundamentalmente. Pero antes que nada, un comentario que me parece que es importante poder compartirlo con ustedes y después voy a compartir también con ustedes la obra de un artista plástico inglés con un mensaje realmente muy importante, muy profundo, sobre que sintetiza lo que está pasando con la dirigencia política en la actualidad. Espero poder cumplir con todo. El Estado ha entrado en un nivel de debilitamiento, me parece a mí, en su nivel de dimensión pública, ya que sus instituciones se han politizado, confundiendo a las propias instituciones con el partido de gobierno, ¿sí? Esto pasa en todos los niveles, en la administración, en la justicia, en la legislatura, en todos los ministerios. Se ha tomado la estructura como cuyo objetivo es velar por el interés general, es decir, todas las estructuras del Estado trabajan para el bien común, en teoría. Pero aquí la cosa se ha dado vuelta y están todas a disposición de la facción que gobierna Jujuy. El Estado ha perdido independencia en relación a los intereses facciosos del señor Morales y la consecuencia es la pérdida de autonomía que viene sufriendo el Estado como estructura. Cuando digo que ha perdido su autonomía me refiero a que ha sido capturado por este grupito de dirigentes que lo siguen a Morales y lo utilizan al servicio de sus negocios y de sus intereses políticos. Usted lo sabe mejor que yo. Se ha prostituido además el rol de los partidos políticos. Hoy su tarea es colonizar el aparato estatal. Es decir, se trata de la ocupación partidaria del Estado, lo que produce naturalmente la quita de legitimidad del propio Estado. Las consecuencias de esta acción es el abuso de autoridad, lo vemos todos los días, para conseguir naturalmente beneficios privados, cuando en realidad, en condiciones normales, estas personas deberían mostrar ejemplos positivos de acuerdo a su responsabilidad. Con este avance solo se logra abonar el descontento de la gente, que es en definitiva lo que estamos viendo, pero me parece que hay un proceso de implosión de la sociedad. Y ya le voy a explicar por qué. Ocurren dos cosas que hay que subrayar. Primero, el avance de la patota sobre las instituciones y segundo, la tolerancia manifiesta de la sociedad ante tales conductas. Por ejemplo, el uso indiscriminado del avión de la provincia en otro país, por ejemplo, derivaría en un reclamo para que Morales devuelva la plata. Sin embargo, aquí pareciera ser, pese a la denuncia de los periodistas, de los informes, aquí pareciera ser que no ha pasado nada. Estos actos antirrepublicanos que expresan una constante y sistemática apropiación de lo público es lo que nos está poniendo en esta crisis que no sabemos a dónde nos lleva. Llama poderosamente la atención la complacencia social, insisto, frente a estos hechos, que pareciera ser que no lo reconocen como una transgresión. Y esto me parece a mí que aquí hay que detenerse y pensar, ¿sí? El uso del poder del Estado y de otros organismos para hacer frente a la campaña, a este sueño delirante de Morales de llegar a la Casa Rosada, ha politizado en exceso al Estado o al gobierno y a los poderes, hasta el punto que han abandonado la tarea misma de gobernar, es decir, es un Estado sin cabeza. Desde hace unos 90 días, eso es lo que estamos observando. Están dañando severamente la institucionalidad y la ecuanimidad del sistema democrático en la provincia de Jujuy, ya que las personas, por presión o por lo que sea, no están a la altura de la neutralidad que los cargos les están exigiendo. De lo contrario, la institucionalidad se desmorona, el Estado de Derecho desaparece y la democracia se transforma en una farsa, que es lo que estamos viendo, utilizada con fines partidistas para intentar imponer una visión de la vida o de la política al resto.
Este es el escenario. Estamos asistiendo a este rol protagónico del señor Morales, que va camino, me parece a mí, a transformarse en un porrista de su propia causa política. Punto. En segundo lugar, quería compartirles la obra del señor Banksy, que es un artista plástico inglés, cuya obra tiene que ver con la sátira, fundamentalmente en temas vinculados a la política, a la cultura o a la ética. ¿Podemos ver, señor director, las imágenes de la obra de este artista plástico inglés? Bueno, lo que están viendo ustedes es la Cámara de los Comunes, que vendría a ser algo parecido al Congreso de la Nación o al Senado de la Nación. ¿Qué quiere decir el artista con esta fenomenal obra que el empresario Eduardo Costantini la trajo a su museo privado que está en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el Malva, y por cuyo trabajo pagó 35 millones de dólares según me cuentan? ¿Qué quiere decir, qué quiere explicar el artista con esto? Es algo muy simple. El mundo está gobernado por primates. Por eso digo que la capacidad de síntesis en su obra, la Cámara de los Comunes, integrada por monos, en este caso, ¿sí?, sintetizan lo que les estoy diciendo. El mundo gobernado por primates. Cuando volvamos, conversamos con el intendente de Ciudad Perico. Gracias, director, muy amable. El intendente de Ciudad Perico, Luciano de Marco, con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Ale? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, vamos a hablar de algunos temas, pero quería particularmente consultarlo. Tiene una situación particular donde ha sido increpado por algunos sectores. Creo que hay una denuncia de por medio por un tema de unos terrenos. ¿Me puede explicar? Así es. Tiene que ver con un poco tu análisis anterior. Tiene que ver con esta representación artística también. Creo que pasa por ahí, ¿no? Que yo lo decía el otro día, el desarrollo de la política y el desarrollo de la educación son las dos grandes cuentas pendientes que tiene la Argentina. Y a raíz de todo eso pasan muchas cosas, ¿no? Como las operaciones mediáticas y de que un Eduardo Feynman, un periodista famoso, diga: el intendente Luciano de Marco de Perico se robó una plaza, dista muchísimo de la realidad. Les cuento, digamos, muy brevemente, porque tampoco quiero seguir instalando un tema que no es verdad y ponerlo en agenda cuando un intendente tiene que estar para desarrollar políticas públicas para su ciudad, para su pueblo, y es lo que vengo haciendo y es lo que molesta. Yo vivo en Barrio La Posta, barrio residencial La Posta, desde el año 2013, desde el 15 de marzo, esa fecha, pero 9 años antes, desde el año exactamente 2009 que compro el lote. A partir de allí hice un montón de trabajos que debería haber hecho el Estado en un espacio que se llama Cul de Sat, que es un callejón sin salida, donde hay exactamente 4 lotes, 2 enfrentados, 2 y 2. Uno de esos lotes es el mío. Cuando me tocó ir a vivir no había nadie, era todo pastizal, lote baldío, pasto cubano, ratas, víboras. Y fue allí que empecé yo a abrir el camino primero, porque el Estado no lo hacía.
Eso implicaba contratación de máquinas, uso de recursos propios para poder llevar adelante todo ese trabajo. Después también parquicé, pusimos con mi suegro y mi familia más de 150 árboles en la zona. Pero bueno, todo eso es cuestión del pasado. En el año 2020, cuando se generan una serie de sentadas y de acampe en ese cul-de-sac, en ese espacio público, se toma la determinación del mismo Estado, porque es potestad cuidar la investidura del intendente. Queda chocante, pero fue así, y se autorizó un cercado para evitar mayores manifestaciones, sobre todo resguardando no tanto la investidura o la integridad, no solo el intendente, sino mi familia, ¿no? Yo tengo 3 hijos chicos y mi señora, obviamente. Bueno, eso nunca tuvo ningún problema. De hecho, hay una ordenanza del año 2014 que autoriza, que avala, que el loteo está mal diseñado de entrada, porque mi casa, para entrar a mi casa y para limpiarla y para intervenirla y todos los trabajos que hicimos, sí o sí había que pasar por delante de un espacio. ¿Cómo hacerlo si no intervenís en el espacio que nunca intervino el Estado? Entonces, a raíz de ahí, hace pocas semanas, se pensó en una idea por parte de la oposición de decir cómo sentar, digamos, una campaña que desprestigie al intendente, porque no tienen argumentos, porque la verdad no los tienen, y lo que sí tienen es envidia, molestia, digamos, todos sentimientos negativos y una gestión que, a pesar de todo, da el ejemplo de cómo hay que trabajar y cómo hay que administrar los recursos. Cuento esto porque tiene que ver netamente con una operación política que se ha mediatizado, salió en todos lados, y que eso obviamente le habrá costado plata al Estado provincial, y que ha, bueno, recaído en mi persona, ¿no? Y casi que roza la intimidad. Obviamente que perturba, que te pone en una situación en donde todos los ojos están puestos en vos, en donde mucha gente dirá: mirá De Marco, que parecía íntegro, no lo era tanto, y que seguramente el gobierno provincial, puntualmente Gerardo Morales, esté contento porque su cometido, en cierto punto, ha sido realizado en el corto plazo. Ahora, perdón, le hago ahí una interrupción. ¿Usted pidió derecho a réplica al periodista Feynman? Sí, conseguí rápido el teléfono de él, gracias a Dios una autoridad nacional me lo ha pasado. Le escribí diciendo que la información que estaba dando era inexacta, era falsa. Sí. Me pasó una captura de pantalla que el mismo radicalismo le pasó, Sí. porque eran las mismas fotos que viralizaron los radicales cuando empezó la campaña en Perico unos días atrás. Y en el acto, digamos, cuando Feynman saca esa publicación, en el acto se empezaron a viralizar los videos. Estaba todo absolutamente armado para desprestigiar mi imagen. Feynman me manda la captura como contestando: pero acá están las evidencias. Y yo le explico que eso no es real, que me gustaría tener derecho a réplica para explicarle la composición de los espacios en el lugar y contar bien la historia. ¿Y qué le dijo? No me contestó más. ¿Y usted insistió para hablar con alguien más o no? Le escribí varias veces, gente de mi equipo habló a la producción. Ajá. Y nos están dando vueltas. ¿Pero cuál es el argumento? No, el argumento es que tenemos que presentar notas formales, que hay un proceso administrativo, que hay una productora que toma decisiones, si los derechos a réplica no siempre se dan. Ajá. Así que... ¿O es la pauta de Morales? No tengo dudas, que no, por supuesto que es una pelea muy despareja, ¿no? Una pelea que seguramente uno la va a perder, eso yo lo tengo asumido. Ahora, dígame una cosa, ¿usted recibió presiones para que el oficialismo meta un concejal en el Consejo por la Ventana? ¿El concejal Exacto. Rojas? Sí, sí, ¿Recibió presiones usted personalmente? Sí, personalmente. Sí, claro que sí. Días atrás de toda esta operación, cuando, por supuesto, hablé con mis concejales, hay 2 concejales del partido Vía, del proyecto político que estamos sosteniendo como podemos, y bueno, mis concejales
me manifestaron que no podían cambiar de opinión, que venían sosteniendo, según sus convicciones, que era lo correcto. Hablamos del concejal Enrique Rojas, que el juzgado electoral, la justicia electoral le generó una excepción a él para que pueda ser candidato, habilitándolo y dándole la autorización para ser candidato, pero cuando salió concejal electo en cuarto lugar, la carta orgánica no te permite, según su reglamentación, que vos puedas asumir si no tenés domicilio con 5 años de antigüedad y esa cantidad de años de residencia en Ciudad Perico. Y obviamente no la tiene. Y esto no es un berretín, un capricho de nosotros, sino que él mismo, el concejal Rojas, afirma en un montón de notas periodísticas que no cumple con ese requisito fundamental. Obviamente que puede ser una decisión política si, digamos, agachamos la cabeza y aceptamos las presiones para que no nos pasen estas cosas. Pero bueno, de eso también quisiera hablar, que tiene mucho que ver con tu editorial. El concepto que este intendente tiene de las instituciones es que yo estoy a cargo de administrar la intendencia, el municipio. No estoy a cargo de manejar el Consejo Deliberante, porque no represento, no formo parte de ese cuerpo y no tengo nada que ver con el Consejo Deliberante. Obviamente hay 2 concejales que representan a mi proyecto político, pero a su vez también respeto las decisiones de esos concejales. En tiempos de política en donde todo es vertical, donde hay un caudillo, un líder mesiánico, donde todo se maneja mal en Argentina, yo intento manejarme bien. El interrogante es, ¿funciona así? ¿Se puede avanzar con un proyecto político en donde haya un intendente que realmente sea horizontal y respete las decisiones de sus concejales? ¿Qué es lo que pasa? No tengo dudas que eso me está costando muy caro, porque hubiera sido mucho más productivo y positivo para mi persona bajar línea. Es decir, Anaí Juárez y Sergio Ríos, ustedes son concejales de vía, yo los puse porque la última palabra a la hora de poner candidatos en una lista es del jefe político, con un montón de visiones a tomar y tratando de hacerlo siempre horizontal, pero a la hora de decidir, la última palabra la puede tener uno en cuanto a las decisiones. Yo podría haber replicado eso, decir, no, acá no queremos más problemas y tiene que asumir Rojas. No lo hice, respeté, no sé, la gente valorará si eso está bien, si hice lo correcto o no, pero quiero dejar en claro que las consecuencias son las que se vienen sucediendo, que intuyo que no va a terminar acá, no va a terminar solo con una campaña mediática que ya generó, por supuesto, un desprestigio de mi persona en el corto plazo. Yo creo en los largos plazos, creo en la justicia divina, no tanto en la justicia que impera en nuestra provincia, pero sí creo en que las cosas en algún momento se ordenan. Hoy es un duro golpe, nos han perturbado, nos han golpeado fuerte, pero creo que también hemos nacido para resistir, para defender nuestros ideales, para que un proyecto político crezca. Creo que eso también incomoda, que Vía hoy esté en las plazas de Libertador, de Palpalá, de acá de San Ahora, Salvador. su enfrentamiento con Morales es de mucho antes, ¿no es cierto? De cuando usted estaba acá en la Secretaría de Deporte, ¿puede ser? Sí, en el 2016, cuando yo veo que el perfil autoritario en la toma de decisiones iba a ser exagerado y que mis funciones, mi mérito, mis capacidades no iban a tener mucho sentido en una secretaría en donde no iba a poder tomar decisiones, no iba a poderle poner impronta, digamos, no me necesitaba el gobierno provincial, necesitaban ahí a alguien que esté, que ocupe el lugar y que reciba órdenes y que le resulte la banca, el sueldo, su zona de confort, su estatus. Todo eso yo no lo quiero, no me importa, no lo necesito. Y no necesito la política por plata, al contrario, creo que perdemos los honestos, porque podría pasarla mejor, no tener exposición, no tener problemas con nadie, digamos, desde mi actividad privada. Ahora, ¿a usted le llama la atención este doble discurso de Morales? Cruzando el río de las Pavas se muestra como un republicano y aquí el más feroz de los unitarios. Yo lo he dicho
Yo lo he dónde? dicho, la verdad que siempre hice esfuerzos por tener una buena relación con el gobernador porque es lo que le conviene a mi pueblo. Sí. Y lo he intentado un montón de veces. Creo que Gerardo Morales, si le hacen ver esta entrevista, sabrá que no miento. Sabe que todas mis intervenciones con él han sido genuinas, siempre le he dicho lo que siento. Muchas veces me doy cuenta que no les gusta, me doy cuenta que nadie le plantea la verdad al gobernador. Yo siempre lo he hecho. ¿Qué verdad le planteó usted, por ejemplo? Digamos, que haya prometido en el año 2015 una ley de coparticipación que 7 años después no llega. Eso se lo planteo personalmente a Gerardo y con mucho respeto, porque creo que lo que estamos reclamando, lo mismo con Finca El Pongo, le he planteado al gobernador. Pero ¿por qué perdóneme una pregunta, ¿por qué la palabra respeto? Si usted es el jefe Por supuesto. de la administración de Ciudad Perico elegido por el pueblo. Pero siempre me he manejado con respeto hacia las instituciones, nunca me he llevado puesto nada. Claro. Lo que incluso podría llevarme puesto, no consigo que eso pueda pasar. Pero en todo caso, el irrespetuoso no sería el propio Morales, que pasa por encima de las autonomías de los consejos liberantes, de los municipios, se queda con la plata de la coparticipación. Eso sería irrespetuoso. Lamentablemente es duro, pero está pasando eso. Claro. Está sucediendo eso y yo lo he planteado muchas veces. A mí me pareció justo cuando vino Bauer una vez a Jujuy y Gerardo repudió que no respeten las vías institucionales, que no lo visiten a él. Lo mismo cuando vino el presidente. Pareció que el presidente fue el que se equivoca. Un montón de veces estuvimos de acuerdo con Morales en sus quejas. Ahora, está haciendo exactamente lo mismo que le hacen a él, a nosotros, pero exactamente, y no solo a mí, se lo hace a otros municipios que obviamente deciden callarse para evitar problemas, para buscar una reelección, para tratar de sobrevivir en la política. Yo creo que la mejor forma de defender un proyecto político, primero empezar con la verdad, plantear las cosas como son. El tema es que la sociedad tenga la actitud y no la pereza, y no esa inactividad, esa pasividad que está teniendo y que yo veo todo el tiempo. Por ejemplo, mis vecinos de La Posta, yo creo que todos me escribieron, ¿cómo te pueden hacer eso? ¿Qué sinvergüenza? ¿Qué HDP? Y todo lo que vos te imagines, pero me lo dicen a mí. Digamos, no hay nadie que se sacrifique y exponga su parecer porque tienen miedo, porque tienen temor, porque no se animan. No digo a Morales, digo, la gente no quiere exponerse, está observando, eso sí, observa, mira, saca conclusiones. Pero después obviamente hay un montón de gente vulnerable que dice, ¿viste lo que dicen de Marcos? Al final es uno más. Pero bueno, por eso digo, creo en los largos plazos y nosotros vamos a seguir, aunque intervengan el Consejo, aunque me destituyan, porque lo voy anticipando, van por todo. Aunque hagan añicos con Perico, como lo han hecho durante mucho tiempo, pero hubo intendentes tibios, sobre todo Ficoseco, que estuvo 20 años, sí. Por eso estuvo 20 años. Yo no quiero estar, no me importa el tiempo que esté, pero el tiempo que me toque estar... Usted lo que me quiere decir es que Morales va a hacer todo lo posible para instalar a su hijo como candidato a intendente. Son conjeturas, yo no puedo asegurarlo, lo saben solo ellos. Lo que sí me llama la atención mucho es... Esto es lo que se cuenta, ¿no? Es la insistencia de que asuma Enrique Rojas, porque sentaría un antecedente, estarías haciendo una excepción, yendo en contra de tu propia carta orgánica, que tiene que ser la que te somete, ¿no? a cumplirla, que es lo que están haciendo los concejales. Me guste o no, digo, en términos de conveniencia política, en términos de comodidad, de confort, hemos tomado las decisiones más incómodas. Y digo, me hago cargo porque obviamente respeté la decisión de mis concejales y no me metí en el Consejo Deliberante porque es una institución independiente. Luciano, gracias por venir. Muchísimas gracias, Ale. Muy atento, muy amable.
el intendente de Ciudad Perico con nosotros, Luciano de Marco. Que tenga una gran tarde. Chao.